Amén. Muchas gracias, mi querida hermana Angélica. No sé si me escuchan bien. Bien, perfecto. Voy a tratar de que el Señor me pueda dar el aliento y poder, ¿no es cierto?, entregar el mensaje de la palabra del Señor. Yo creo, mis queridos hermanos, hermanas, que cuando atravesamos por momentos difíciles es cuando más necesitamos de la ayuda del Señor, es cuando más nos acercamos al Señor. En estas circunstancias dependemos solamente de Dios, dependemos solamente del Señor. Mis queridos hermanos, el Evangelio de hoy continúa en Marcos. Ya hablábamos que este gran hombre de Dios era un hombre sencillo, humilde, muy temeroso de Dios. Y era muy jovencito cuando Jesús predicaba y enseñaba en las sinagogas. Por lo tanto, él recopiló muchos datos para escribir este libro. Pero siempre sus escritos fueron enaltecer la figura del maestro y él quedar en segundo plano, en segundo lugar. Es lo que debemos hacer nosotros, resaltar, ¿no es cierto?, la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre de Dios, ¿no es cierto?, escribe este evangelio que es el más corto de los evangelios, de los 4 evangelios. Tiene, dijimos, 16 capítulos, pero muy profundos. Y el texto que nos corresponde hoy en día lo encontramos en Marcos 6, del 7 al 13. Y vamos a dar lectura en el nombre del Señor. A ver si me ayudan aquí con la imagen en pantalla. Marcos 6, del 7 al 13. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos, dice, de 2 en 2. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, dice, que es un bastón, ni alforja ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calcen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, pasad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibiere, ni oyere, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra, para aquellas ciudades. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Oremos a nuestro Dios. Amantísimo y buen Dios, en esta hora, Dios de los cielos, hemos leído tu santo evangelio, eterno Dios. Esta palabra, Señor, que nos ayuda a obtener ese pan espiritual que es necesario para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, para el crecimiento. Dios de los cielos, habla a través de tu Hijo, eterno Dios. Tú eres el que entrega el consejo, tú eres el que entrega la palabra, Señor, porque tú tienes toda autoridad, eterno Dios. Quédate con nosotros, quédate con la vida de nuestros hermanos, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos. El domingo anterior, ¿no es cierto?, terminábamos
un trozo de la palabra del Señor y que decía que Jesús recorría las aldeas de alrededor enseñando en las sinagogas. Él enseñaba, ¿no es cierto?, como quien tiene autoridad y no como los escribas, decía. Por lo tanto, ¿no es cierto?, él predicaba y a la vez enseñaba a todo aquel que quería recibir de él. Fue después de esto que cuando el Señor, ¿no es cierto?, llamó a los 12 y comenzó a enviarlos a la tarea, ¿no es cierto?, a una misión especial. Ya dijimos que el rechazo de la gente de Nazaret no podría detener la misión del Hijo de Dios mientras hubiera un mundo necesitado. Siempre el Señor tuvo un objetivo, ¿no es cierto?, de predicar, de enseñar y de predicar el arrepentimiento. En cuanto al propósito de enviar a los 12 a predicar, no solo tenía la finalidad de extender el reino de Dios, sino que también servía para que los apóstoles ganaran experiencias y en especial aprendieran a confiar en el Maestro, estando alejados de él. Este tipo de entrenamiento tendría que prepararlos para el día que cuando el Señor no estuviera, cuando Él finalizara, dice, su obra en la cruz. Regresar al cielo y ya no estuviera presente en medio de ellos. Por lo tanto, el Señor se preocupó de dejarlos instruidos, preparados para cuando Él ya no estuviera, ¿no es cierto?, compartiendo en cuerpo presente con Él. Pero sabíamos que su espíritu les iba a acompañar por el resto de sus vidas. Las instrucciones que el Señor dio aquí a los 12 se encuentran ampliada en este Evangelio de Marcos. Dice que llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Podríamos decir, una forma muy interesante, muy especial del trabajo en comunidad. Sobre la forma, dice, sobre la forma en que los envió de 2 en 2, tenemos mucho que aprender, tal como enseñaba el sabio Salomón. En Eclesiastés 4, del 9 al 12, dice, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero ay, dice, del que esté solo, que cuando cayere no habrá quien lo levante. Cuán importante, mis queridos hermanos, es poder realizar la obra de Dios, ¿no es cierto?, acompañado en comunidad. Por eso es interesante, mi hermano, cuando hay un llamado, ¿no es cierto?, a un trabajo especial en la obra del Señor, que los hermanos, ¿no es cierto?, sean unidos y trabajen para apoyarnos los unos a los otros. Podríamos, dice, enumerar algunas de las ventajas de estas medidas. Permitiría la comunión fraternal entre ellos. Serviría de mutuo socorro ante la adversidad. Podrían aconsejarse mutuamente ante las dificultades. Siempre el aliento entre hermanos es importante. Cómo levantar al otro, cómo decirle que el Señor está a tu lado y que no desmayes, que no te desmotives, sino que alentarlos los unos a los otros. Ese fue el gran propósito de nuestro Señor. Recibirían ayuda y alimento el uno del otro, dice. Según la ley, serían testigos válidos al ser al menos 2. Interesante, siempre es necesario que vayan de a 2, no solamente de a 2, pueden ir a 3 y a 4, porque es importante que también hayan testigos que escuchen y que avalen lo que se entrega. Este principio que el Señor estableció aquí fue observado también en la primera extensión del Evangelio que nos relata el libro de los Hechos. Dice que Pedro y Juan siempre andaban unidos, siempre andaban juntos e iban, ¿no es cierto?, al templo a orar, a exhortar la palabra del Señor. Juan
Dice Pablo y Bernabé, Pablo y Silas, Bernabé y Marco. Son algunos ejemplos notables de este gran principio. Seguramente esta sea una de las asignaturas pendientes del cristianismo, de este cristianismo contemporáneo, aprender a trabajar conjuntamente con el otro hermano en la obra de Cristo. No somos llaneros solitarios, estamos llamados a trabajar en comunidad. Aquí hay algo muy importante, mis queridos hermanos. Seguramente esta sea una de las asignaturas pendientes, dijimos, pero lo más importante que el Señor aquí nos otorgó fue la autoridad. Qué tremendo, esa autoridad que provenía de Dios. En la Biblia el concepto de autoridad siempre proviene de Dios. Los hombres tienen autoridad porque Dios se las da. Porque Dios se las da. Los padres tienen autoridad sobre los hijos porque Dios se las da. Igual que los gobernantes sobre los pueblos porque Dios se las da. Los pastores sobre las iglesias o los jefes sobre sus empleados. Esto quiere decir, por ejemplo, que si un hijo desobedece a su padre, también está desobedeciendo a Dios. Miren qué tremendo, mis queridos hermanos. Toda autoridad proviene de Dios. Y si nosotros desobedecemos, estamos, dice, ¿no es cierto?, desobedeciendo a nuestro Señor. Como hemos dicho, la fuente de la que surge toda autoridad proviene de Dios, o lo que es lo mismo, el Señor Jesucristo. En Mateo 28:18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él quiso dejar claro que todo cuanto existe en el cielo y en la tierra está incluido bajo el ámbito de su autoridad. Y si observamos con atención lo que ya hemos visto en este Evangelio de Marco, veremos que muchos de los relatos han tenido como finalidad enfatizar esta autoridad. Dice que el Señor Jesús tenía autoridad para enseñar. Tenía autoridad sobre los espíritus inmundos. Dice la palabra del Señor que esto, al ver al Maestro, al ver a Jesús, estos huían de la presencia del Señor. El Señor tenía plena autoridad sobre ellos para perdonar los pecados. El Señor tenía autoridad para perdonar los pecados. Tus pecados te son perdonados. Así era nuestro Dios. Sobre la fuerza de la naturaleza, Él con su sola palabra, con su sola voz, calmaba la tempestad del viento y de las olas. Él tenía autoridad sobre la naturaleza y ésta le obedecía. Él tenía autoridad sobre la muerte. No nos olvidemos que resucitó a Lázaro. No olvidemos que Él venció la cruz. Tenía autoridad sobre la muerte. Era fundamental que antes que los 12 fueran enviados a predicar, estuvieran plenamente conscientes de quién les enviaba. Aquel que le enviaba tenía toda autoridad. En realidad, cuando Jesús estaba enviando a los 12 a predicar el evangelio del reino, lo que estaba haciendo era enviarlos a reclamar su autoridad sobre este mundo. Él es el único que tiene derecho legítimo de exigir lealtad a todas las personas que existen en este mundo. Y notemos que la forma de hacerlo no era hablando en forma individual o personal desde el cielo, sino que enviando a sus discípulos en su nombre y con su autoridad. Con su autoridad. Mateo 10:40 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que recibe a mí, recibe al que me envió. Alabado sea el Señor.
recibimos al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. En esto consiste la verdadera evangelización, en hacer un llamado a las personas de toda índole para que reconozcan la autoridad de Jesús en sus vidas. Por esta causa, los discípulos de Jesús deben estar preparados para el rechazo. El mismo Señor Jesucristo anunció esto que le ocurriría. En Juan 15:18, si el mundo os aborrece, saber que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Antes que a vosotros. Y si a algún lugar nos os recibe y nos oye, él dice, este rechazo no debe sorprendernos, mis queridos hermanos, especialmente en estos tiempos de relativismo. Hay un pensamiento, hay una doctrina relativista, ¿ya? Que incluye todo tipo de pensamiento y no deja que actúe la verdad absoluta. Cuando las personas no aprecian la verdad objetiva e inalterable que entrega el Señor, en este contexto predicar que Cristo le corresponde toda la autoridad, será visto por un mundo con una actitud arrogante, que no tiene consideración con las otras creencias o otros líderes religiosos del pasado o del presente. Por esto es prioritario que cualquiera que vaya a predicar el Evangelio de Cristo Jesús esté plenamente seguro de su autoridad. Hoy en día, mis queridos hermanos, donde podemos ver que este pensamiento relativista ha dejado entrar muchas tendencias, muchas ideologías, muchas religiones y que no se someten a la verdad absoluta que la predica nuestro Señor Jesucristo. No se someten a la autoridad de Dios. Nosotros tenemos una verdad absoluta y esa verdad absoluta la encontramos en las Sagradas Escrituras. No llevéis nada para el camino. Los discípulos del Señor solo debían llevar su báculo, que era un bastón. Era un bastón para sostenerse en el camino y la ropa que llevaban puesta. No debían llevar nada más para el viaje. Esto podría parecer una locura, pero les servía, dice, para comprobar la ayuda constante de Dios. Ellos debían mirar hacia arriba, esperando en Dios para el suministro de las cosas necesarias y evitar la tentación de mirar a los hombres o de fijarse en otras circunstancias. El salmista allí decía, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá la ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice que venía de Jehová, que había hecho los cielos y la tierra. La mirada debía estar puesta allí en las alturas, le dijo el Señor a los discípulos. Por supuesto que cuando regresaron de esta misión y de otras a las que el Señor les envió, ninguno se levantó porque le hubiera faltado algo. Más bien volvían llenos de gozo y de admiración por la ayuda del Señor. En este punto no podemos dejar de presentarnos, dice, hasta qué punto muchos de los misioneros modernos conservan este espíritu de evangelización, de poder llevar el verdadero evangelio de Dios, el evangelio de arrepentimiento, no el evangelio de lucros, porque muchas misiones, ¿no es cierto?, lucran con la fe. Nosotros el Señor nos envió tal cual ellos estaban, con un bastón, dice, con un oráculo y con la vestimenta, porque al lugar que iban, ellos iban a ser recibidos, iban a ser hospedados y se les iba a dar el alimento que correspondía. Dice que donde quiera que entréis en una casa, posad en ella. La generosidad hospitalaria del Oriente de aquellos días había de suplir casa, techo que se dice y pan. Lamentamos que esta visión se ha perdido en algunos países donde es frecuente
encontrar que cuando un hermano es invitado por la iglesia a predicar, se le hospeda en un buen lugar. Sin duda, muchas veces se adoptan estas decisiones pensando en la comodidad del misionero, pero en otras es porque las familias han perdido la práctica de la hospitalidad y con ella de una gran bendición del Señor. Recuerdo, mis queridos hermanos, que muchos años atrás, siendo muy jovencito yo, participé de un campamento de jóvenes en la ciudad de Covilhemos. Y nos enviaron a todos los jóvenes a predicar a un lugar, en una avanzada que tenía la iglesia metodista que se llama Cajón de Mela. No fuimos en un bus, sino que fuimos en un camión. Todos los jóvenes nos fuimos en aquel vehículo. Y cuando hicimos la vigilia y en las horas de la mañana quisimos regresar, el camión sufrió un desperfecto y no pudimos viajar en aquel vehículo. Tuvimos que caminar aproximadamente como 30 kilómetros para llegar a la ciudad. Y ya el cansancio, el calor, el hambre, la sed nos fatigó. Y dice que pasamos a un lugar, recuerdo muy claro, y todavía en los campos se le ofrece un vaso de agua o harina, ¿no es cierto? Un vaso de agua con harina para saciar nuestra sed. Y aquella persona nos preguntó de dónde veníamos. Y le dijimos que veníamos de Cajón de Mela. Y traen hambre, nos preguntó, le dijimos que sí, veníamos con mucha hambre, éramos jóvenes. Usted sabe, cuando uno es joven, siempre anda con hambre. Por lo tanto, ella nos dijo, solamente tengo agua y harina, y lo que tengo son choclos en mi huerta. Tenía una huerta grande de choclos. Si quieren, esperan y yo les voy a preparar, cocer un fondo de choclos. No sabe la alegría de saciar el hambre, tipo 3, 4 de la tarde. Ella nos hospedó, nos dio alimento y nos dio su bendición. Yo recuerdo, ¿no es cierto?, cómo el Señor allí nos bendijo, cómo nos dio el alimento, cómo nos dio un lugar donde poder reposar y seguir caminando. Fue una linda experiencia y aquí en la palabra del Señor también nos dice que nosotros trabajamos en la obra del Señor, lo hacemos por fe porque Él va a suplir todas nuestras necesidades. Ellos debían estar en la misma casa hasta que saliera de la ciudad, dice. Tendrían que evitar, por lo tanto, cambiar de una casa a otra, tal vez buscar mejores alojamientos. Esto daría lugar a rivalidades, ¿no es cierto?, que debían ser por ser enviados. Si en algún lugar no recibieren ni oyeren, salir de allí, dice la palabra del Señor. Muchas veces llegamos a lugares donde ellos no quieren escuchar palabra de Dios. Muchas veces no podemos, ¿no es cierto?, detenernos, sino que si vemos que la palabra del Señor rebota en aquellos corazones, el Señor nos dice que salgamos de allí y sacudir nuestras sandalias, sacudir nuestros pies de aquel lugar. La primera parte de su misión estuvo dedicada a predicar. Predicaban los hombres que se arrepintiesen. Notemos que aquí su misión fue la extensión del reino mismo del Señor. Jesús vino de Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer, dice en el evangelio. Ellos no inventaron el mensaje, no predicaron lo que ellos les parecía, sus propias opiniones, sino lo que Jesús les había encargado. El tema principal de su mensaje tenía que ver, dice, con el arrepentimiento, como así lo predicó Juan el Bautista. Arrepentidos. Cuán importante es esa palabra, mis queridos hermanos. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio interno de la mente y el corazón que va seguido por un cambio de vida que produce fruto en una nueva conducta. No es algo
no cierto pasajero, sino algo, algo revolucionario que transforma las vidas. Es mucho más que sentir pena o pesar por algún pecado cometido. El arrepentimiento implica darse cuenta de que el camino que se ha estado siguiendo era equivocado. Es algo radical que supone un cambio total de la vida de arriba abajo. Es un cambio radical de nuestros corazones, mis queridos hermanos. Él cambia nuestro interior, Él cambia nuestro corazón. El verdadero arrepentimiento significa abandonar la forma en que nos vemos nosotros mismos y aceptar la forma en que el Señor cambia nuestras vidas. ¿Por qué era tan importante predicar el arrepentimiento? Básicamente porque no hay otro camino para entrar en el reino de Dios que el del arrepentimiento. El pecado deshonra a Dios y nos pone en deuda con Él. Y la única manera para poder disfrutar de su perdón es restablecer el honor divino que nosotros debiéramos, mediante nuestra conducta o actitud denigrante hacia Él, es el arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento es urgente en esta sociedad que vivimos. Dios es misericordioso y ofrece perdonar el pecado ¿no es cierto?, que aquellos quieren arrepentirse, pero también advierte que llegará el día en que aquella persona que hayan rechazado su ofrecimiento perecerán, dice, en el juicio. Dios tenga misericordia que de aquellos, mis queridos hermanos. Y este día del juicio está lleno, dice, y está llegando a su fin. Jesús comenzó a predicar del arrepentimiento diciendo que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está en medio de nosotros. Y echaban fuera muchos demonios y sanaban muchos enfermos. Esto venía a ser una demostración de la realidad y la naturaleza del reino de Dios que anunciaban. Se trataba de lo que el escritor de Hechos decía, escribiría como los poderes de la era venidera que irrumpían en un mundo para sanar y para salvar. Al mismo tiempo, acreditaba a los discípulos de Jesús como sus mensajeros. Dice, predicaban lo mismo que Jesús hacía, las mismas obras que Él, porque Él le había dado toda autoridad. Había dicho, el que me recibe a mí, recibe a mi Padre que está en los cielos. También ungían a los enfermos con aceite. Posiblemente Marco alude a la práctica que realizaban los presbíteros de la iglesia a la que se dirige Santiago. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia, lloren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. Este es un mandato que el Señor nos ha dejado de poder, ¿no es cierto?, orar por aquellos que sufren, aquellos que están en el lecho del dolor. Dice que el Señor, esto, ¿no es cierto?, recibe esta oración y estos serán sanados. La misión dura mientras dure este mundo, mis queridos hermanos. No debemos pensar que la misión era solo para aquellos pocos discípulos, porque un corto espacio de tiempo, la misión dura. Todos los discípulos de Jesús somos llamados a participar en ella y dura hasta que el Señor nos tenga en este mundo. La misión que el Señor ha puesto en nosotros, primero se la entregó a su Hijo. Él venía a cumplirla. Él venía a cumplir lo que el Señor le había encomendado. El Señor dejó toda autoridad a los discípulos y nosotros recibimos de los discípulos también este tremendo mensaje de la misión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de este mundo.
que el Señor nos bendiga, que esta misión que el Señor ha entregado en nuestras manos podamos hacerla como el Señor nos aconseja, en comunidad. Si no es de dos en dos, puede ser de tres, de cuatro, toda la iglesia. Toda la iglesia en sí tiene que trabajar en comunidad. Dios guarde sus vidas, Dios les fortalezca y Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Amantísimo y buen Dios, te damos las gracias en esta tarde, Señor, porque así como tú, Señor, enviaste a la misión a aquellos discípulos para predicar el evangelio de arrepentimiento, Señor, y le diste toda autoridad para echar fuera demonios, Señor, para sanar a los enfermos, eterno Dios. Así tú también, Señor, al llamarnos a la misión, tú también nos otorgas esa autoridad que viene del Padre. La recibimos, Señor, con humildad. La recibimos, Señor, con gozo en nuestros corazones y esperamos en el Señor poder cumplirla de acuerdo a lo que tú, Señor, de acuerdo a tus propósitos, eterno Dios. Bendice la vida de mis hermanos, Señor. Yo doy gracias, Señor, a Dios, porque cuando el pastor o algún líder, Señor, de nuestra iglesia está enfermo, hay otro que levanta los brazos. Hay otro, Señor, que suple aquel lugar. Y en eso, Señor, cumplimos con esta gran misión, Señor, que tú nos has otorgado. Bendizo a aquellos, Señor, que aportan a la misión, Señor, y que están atentos para levantar los brazos del caído. Quédate con nosotros, eterno Dios, y bendice nuestras vidas en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.